Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. En esta ocasión vamos a tratar el tema del rapto. Como muchos de ustedes recordarán, hicimos una pequeña encuesta en la pestaña de la comunidad del canal y salió vencedor este tema, ¿verdad? El tema del rapto, un tema bastante interesante y que ya hacía bastante tiempo que quería explicarlo, ¿verdad? Ya que muchos hermanos católicos se hacen preguntas, ¿verdad? Se sienten inquietos cuando se encuentran a otras personas de otras iglesias, otras denominaciones evangélicas y le hablan de esta posibilidad escatológica que creen los protestantes. Ellos crean, sinceramente, bastante confusión, ya que ellos enseñan que Cristo, antes del fin del mundo o antes del final de los tiempos, vendrá en una venida secreta. Óyeme bien, una venida secreta en la cual se va a llevar a los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son esos verdaderos creyentes? Según los protestantes, son ellos. Ellos se van a ir en el arrebatamiento, o sea, van a salir flotando en el aire y se van a encontrar con el Señor. O sea, que tú y yo, hermano católico, estamos descartados. No somos de esa élite, ¿verdad? Como ellos se creen. Son la élite del cristianismo, el mundo protestante, ¿verdad? Ellos dicen que físicamente van a salir volando hacia el cielo para evitar lo que sería la gran tribulación. Primero, hay que decir que en ningún diccionario teológico ni de espiritualidad cristiana recoge esta doctrina, que es una auténtica novedad. ¿Y qué es lo que intenta? Tratar de escapar del juicio divino, ¿verdad? Ellos te ofrecen ser salvo de una manera prácticamente mágica, ser salvo de una manera ipso facto, ¿verdad? Y escapar del juicio de Dios. Esta creencia del rapto, según el investigador Paul Zygmunt, autor de Rapture Trap, dice que nació en el siglo XVIII por el ministro puritano Increase Mather, que empezó a escribir sobre esta idea de cristianos arrebatados por los aires antes de que la ira de Dios acabe con la humanidad. Otros dicen que fue el evangelista John Nelson Darby en el siglo XIX, anglo-irlandés, que se separó de la iglesia anglicana y inauguró esta doctrina. Luego siguió esta enseñanza otro líder evangélico, Cyrus Scottfield, ministro del congregacionalismo. Esta idea también se adhería un sacerdote jesuita chileno, Manuel Lacunza, que publicó un libro allá por en el año 1812 titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, en el cual él decía que los católicos que recibiéramos la comunión asiduamente, Cristo se lo llevaría por los aires para evitar ese castigo que acechaba al mundo. Lacunza, jesuita, fue excomulgado de la Iglesia Católica justo por enseñar esta doctrina. Muchos enemigos de la Iglesia no cuentan este punto para poder
atacar al católico y llevarlo al engaño. Esa enseñanza del rapto se ha ido haciendo dogma. Ellos dicen que no tienen dogma, pero este es un dogma, sobre todo en las iglesias pentecostales, ¿verdad? Nacido en los Estados Unidos. Ministros como Gigi Ávila, Darwin Ureña, Luis Palau, entre otros, han enseñado y han fomentado esta creencia, ¿verdad? Pero entre ellos mismos, entre los mismos pentecostales, hay discrepancias, ¿verdad? Unos dicen que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación, o sea, los tribulacionalistas, ¿verdad? Perdón. Otros dicen que durante la tribulación y otros dicen que ocurrirá después de la tribulación. El predicador bautista Paul Washer dijo sobre ese tema: si uno viene con una doctrina que nunca fue enseñada durante la historia de la iglesia, esa doctrina está errada, ¿verdad? Esta declaración que hizo este predicador bautista le trajo bastantes problemas, ¿verdad? Pero que no está exenta de credibilidad. Ningún apóstol, ningún padre de la iglesia, ningún reformador protestante, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio predicó tal cosa, sino que esa es una enseñanza bastante novedosa y que apareció 1800 años después de la revelación pública en la iglesia, y que ya el mismo San Pablo nos advertía de ese tipo de novedades. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Vamos a ir a la Escritura y vamos a analizar algunos versículos usados por los hermanos protestantes, en los cuales ellos dicen que ahí se enseña el rapto. Vamos a tratar de arrojar un poquito de luz en este asunto. El versículo estrella para tratar de engañar al católico es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es el versículo más manipulado por los no católicos para confundir al cristiano sencillo y con poca formación. Pero si nos fijamos con atención, estos versículos nos daremos cuenta que contradice frontalmente esta enseñanza. San Pablo dice en el versículo 16 que el Señor vendrá tras sonar la trompeta de Dios y a la voz de arcángel. ¿Acaso esa venida es en secreto, como ellos enseñan? ¿Verdad? Fíjense también lo que dicen en Apocalipsis: mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá,
hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Dice la Escritura que en la venida del Señor, en la parusia, todo ojo lo verá. O sea, si ellos dicen que antes de la parusia, o sea, de la segunda venida, el Señor ya viene por nosotros, entonces nos estamos encontrando ya no con la segunda venida, ya sería la tercera venida, ¿verdad? Cosa que contradice la Escritura y la enseñanza cristiana por 2000 años. En Apocalipsis vemos de nuevo las nubes. ¿Qué significa esas nubes en el lenguaje bíblico o en el lenguaje apocalíptico, que es el que está usando San Pablo? Significa la presencia de Dios en su pueblo. El apóstol está usando estas metáforas hebreas para que ellos entiendan lo que ellos recibían ya en sus epístolas, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 16:10 vamos a ver qué significan esas nubes cuando un hebreo escuchaba ese lenguaje apocalíptico. Éxodo 16:10. Aún estaba hablando a Aarón, a toda la comunidad, a los israelitas, cuando ellos miraron al desierto, y he aquí la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. El apóstol habla de la venida gloriosa de Cristo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, y los confortaba en esos momentos que vivían en aquel tiempo, que se preocupaban por la suerte de los hermanos ya fallecidos. El apóstol les daba esperanza, les daba ánimo para que no desfallecieran. Y San Pablo les explicaba en 1 de Tesalonicenses cómo ocurriría, nada de esto sería irse a volar, ¿verdad?, por los aires, como ellos dicen. Esta corriente doctrinal trata de enseñar que ese día en el que el Señor venga será un día terrible, de gran tribulación, cosa que la Escritura no enseña. Y vamos a ver a continuación el pensamiento de los apóstoles, ¿verdad? Si se dan cuenta, los sectarios, los protestantes, dicen, ¿acaso no tienes miedo de que venga el Señor? ¿Y si el Señor viene mañana? ¿Y si el Señor viene pasado mañana? Yo como católico digo, me siento feliz porque el Señor venga. Y no que venga mañana, y no que venga pasado, sino que venga en este mismo momento. Ese pensamiento lo puede tener alguien que vive en pecado, ¿verdad? Una persona que teme al Señor. Pero si nuestro anhelo es pasar la eternidad completa junto al Señor, porque Él nos amó, Él nos eligió desde el principio, Él ya nos conocía desde el seno de nuestra madre, Él nos ama hasta tal punto de dar su vida en la cruz. ¿Cómo vas a tener miedo ante semejante amor? Cosas de las sectas. Fíjense cómo dice San Pablo a Tito. A ver si San Pablo o los primeros cristianos tenían miedo de esa venida de Cristo. Dice la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Atención, aguardando la feliz esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. San Pablo escribe a Tito y lo anima a que aguarde la esperanza de todo cristiano, pero con felicidad, con gozo, que espere con
felicidad esa venida de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en misa, ¿qué decimos? Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Al unísono, dicen los católicos en misa, ven, Señor Jesús. Animamos al Señor, anhelamos la venida del Señor. Nada que ver con esa doctrina, ¿verdad? De esos grupos de corte pentecostal. La Iglesia Católica, como poseedora del depósito de la fe, nos enseña que Cristo vendrá en la parusía al final de los tiempos. Nada que ver con esas tres venidas que enseñan estos grupos pentecostales, sino que vendrá una segunda vez y para siempre. Dice el Catecismo en el numeral 1001, dice, ¿cuándo? Sin duda en el último día, al final del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo, ¿verdad? Como dice, al sonar la trompeta, cuando venga el Señor, los muertos resucitarán. La resurrección, mejor dicho, no es lo mismo que un médico, por ejemplo, reanime a una persona accidentada o enferma y ¿verdad? Lo resucite, que vuelva a la vida, que la resurrección. ¿Qué significa resurrección? Que lo que estaba en la tierra, lo que ya eran huesos, ¿verdad? Devorados por el gusano, ese cuerpo vuelva a la vida, pero que vuelva glorificado y ya sin ningún tipo de relación ni con el pecado ni con la muerte, sino que estaremos siempre gozándonos de estar con nuestro Señor Jesús y todos los santos que nos han precedido a través de los tiempos. Una gran campeona en el misticismo, una gran mística, como Santa Teresa, nos dijo lo siguiente respecto al arrebatamiento o rapto. Dice así, esta santa de la Iglesia: arrobamiento, éxtasis o rapto, que todo es uno, a mi parecer, ¿verdad? Esto se deriva del texto de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4, ¿verdad? Cuando dice el apóstol, si esto pasa en el cuerpo o no, yo no lo sabré decir. Al menos ni juraría que está en el cuerpo, ni tampoco que está el cuerpo sin alma. La santa sigue describiendo uno de sus éxtasis. Fue tan arrebatado mi espíritu que casi me parecía que estaba del todo fuera del cuerpo. Al menos no se entiende que vive en él. Ella hablaba, ¿verdad?, del arrebatamiento, no que ella fuera elevada por los cielos y se encontrara con el Señor en el cielo, entre nubes, sino que su alma iba al encuentro, iba a la comunión con el Creador, se unía amorosamente al Señor. De ahí viene la palabra griega, éxtasis. Estaba tan ensimismada que no sabía ni San Pablo ni Santa Teresa si eso ocurría dentro del cuerpo, unida a su cuerpo, o era que su espíritu salía, ¿verdad?, al encuentro del Señor. Ellos dicen que el rapto sucederá en secreto, ¿verdad? Vamos a ver con la Escritura si eso ocurrirá en secreto o no ocurrirá en secreto. Vamos a leer
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Dice así la palabra de Dios: mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, pero todos seremos transformados en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice que seremos transformados después de oír la trompeta, ¿verdad? Qué manera tan silenciosa, ¿verdad? El Señor va a venir al sonido de la trompeta, ¿verdad? Así que esa idea de la venida secreta del Señor pues ya va cojeando. Vamos a ver también en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 40 en adelante. Fíjense, este capítulo 24 habla sobre la venida del Señor, ¿verdad? Sobre la esperanza y la escatología cristiana. Fíjense lo que dice la Escritura del versículo 40 en adelante. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriesen un boquete en su casa. ¿Ellos qué dicen? ¿Ve? Aquí está el rapto, ¿verdad? Te lo enseñan y el católico que no sepa de su fe, pues dice, pues sí, hay dos personas trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a ver un versículo antes del versículo 40. Vamos a leer San Mateo 24, un versículo antes. Disculpen, dos versículos antes, versículos 38 y 39. Porque del mismo modo que en los días que precedieron el diluvio, la gente comía, bebía y tomaba mujer o marido hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí no está hablando de ninguna venida secreta, ¿verdad? Una venida entre la primera venida en la encarnación del Señor y la parusía. Ahí no nos está diciendo eso. Nos está hablando de la segunda venida del Señor. Y nos pone un ejemplo, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Durante el diluvio. Unos se salvaron y otros fueron arrastrados, otros murieron. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que solo hay dos caminos. El camino de salvación, que es estar junto a Jesús, o morir, ¿verdad? Estar ausente de Dios. Apartarte del Señor y ir a la condenación final, la condenación eterna. Aquí en ningún momento no está hablando de ninguna venida secreta. Para confirmar más lo que estamos diciendo, que esta venida no va a ser en ningún caso secreta, vamos a leer en el mismo capítulo 24, vamos a leer del versículo 27 en adelante. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor, el Señor mismo la compara como un relámpago, ¿verdad? El Señor
está usando de nuevo ese lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Para que esos primeros cristianos, esos primeros judíos, ¿verdad?, que escuchaban esa predicación, ellos sí entendían ese lenguaje apocalíptico. No es que, por ejemplo, como dicen los protestantes, ha habido una gran tempestad en no sé qué parte del mundo, allí ya viene el Señor. No, que no te asusten. Que no te asusten de esa manera. El Señor está diciendo que todo ojo lo verá, como el relámpago. Aunque tú estés en tu casa, aunque tú estés escondido en el último rincón, ese relámpago se hará visible a tus ojos. Nadie va a escapar a esa manifestación del Señor Jesús. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Qué manera tan secreta, ¿verdad? El cosmos entero colapsa, ¿verdad? La luna no brilla, ¿verdad? Los astros, ¿verdad?, colapsan. Señales cósmicas. Todo se oscurecerá. Qué manera más secreta, ¿verdad?, de venir el Señor. Entre trompetas, ¿verdad? Qué manera más secreta tiene el Señor. El Señor, con ese lenguaje, lo que nos dice que nadie va a quedar sin saber que el Señor se va a manifestar. Todo ojo, por muy escondidos que tú estés, el Señor Jesús se manifestará. También podemos concluir que esta enseñanza ni siquiera es bíblica, ni surgió, ¿verdad?, de los primeros fundadores del protestantismo, sino que esta novedad, esta invención, dio lugar luego a llenar los bolsillos de muchos directores de cine, ¿verdad? También personas que han escrito libros que han llegado a ser bestsellers, películas de gran taquilla, ¿verdad?, que han ganado bastante dinero, inquietando al pueblo de Dios y engañando y torciendo las escrituras. Dice San Pedro en el capítulo 3, versículo 16, y nos advierte: lo que escribe también en todas las cartas cuando hablan ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Esas novedades que enseñan estos grupos evangélicos lo hacen para su propia perdición. Por eso, hermanos, no se dejen arrastrar por esos falsos maestros, ni se dejen llevar por fábulas. Crezcan en santidad y amor, porque el día de nuestro rapto particular será cuando partamos hacia la morada santa que el Señor tiene preparado para los que Él ama, ¿verdad? Como dice en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Ese es el rapto que nos espera. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ese es el verdadero rapto. Estas personas que se han inventado esta doctrina del rapto te quieren engañar, te quieren engatusar para llevarte a su secta. Y como tú no quieres sufrir,
¿verdad? Ellos te ofrecen una salida muy fácil y muy atractiva, ¿verdad? Si tú te vienes a mi secta, a mi denominación, tú eres un verdadero, un auténtico creyente y te irás conmigo para el cielo de una manera directa, ¿verdad? Ellos que no creen en la asunción de la Virgen, ¿verdad? Ellos no creen que la Madre de Dios fue asunta a los cielos, la mujer más santa que ha existido, la Panaya, ¿verdad? La toda santa. La toda santa no ha subido al cielo en cuerpo y alma, pero ese pastor sinvergüenza, ¿verdad? Sí se va a ir en ese rapto en cuerpo y alma junto al Señor. Sinceramente, eso no se lo cree ni quien lo predica. Eso entre tú y yo, que nadie se entere. Bueno, hermanos, espero haber podido aclarar vuestras dudas respecto a este tema. Recuerden que pueden dejarme preguntas, me pueden escribir al correo electrónico que os dejaré en la descripción del vídeo. Si te gustó el vídeo, compártelo en tus redes sociales, no me cansaré de decirlo. Compártelo a tus amigos, en tus grupos parroquiales. Y nada más, hermano, que estoy a tu servicio para todo lo que necesites. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga, no dudes en escribirme, ya sea en los comentarios del vídeo o a través del correo electrónico. Así que, hermano, esfuérzate y sé valiente.